Dios. Y en esta noche no voy a hablar mucho de la técnica de la predicación, cómo hablar delante de la gente, la voz, la preparación de bosquejos. Hemos tratado estos temas en otras situaciones, circunstancias, y tiene su lugar. En esta noche vamos a hablar de algunas actitudes que necesitamos como predicadores y vamos a usar el ejemplo de un predicador del Antiguo Testamento. Hemos titulado esta lección Predica, Ezequiel predica, como palabras de Dios mismo a su portavoz, a su profeta Ezequiel, en los primeros 3 capítulos del libro que lleva su nombre. En fin, eso es lo que Dios estaba haciendo en los primeros 3 capítulos. Estaba preparando a este varón a predicar a su pueblo Israel y hay mucho que aprender en el ejemplo de él. Ezequiel era sacerdote del pueblo de Israel, capítulo 1, versículo 3. Fue llamado a predicar a un pueblo rebelde, dice 2:3. Y cuando yo predico ese sermón, muchas veces hago el punto de que cada cristiano también es sacerdote, según Pedro, 1 de Pedro 2:9, Apocalipsis 1:6. Aunque en esta sesión estoy dirigiéndome a predicadores que obviamente van a llevar el mismo papel y ojalá que veamos el paralelo de predicador hoy en el ministerio de Ezequiel. Ezequiel era buen ejemplo en cuanto al asunto de enseñar a otros. Él tuvo que predicar al pueblo de Israel. El varón de Dios hoy tiene la responsabilidad de enseñar el evangelio al mundo. Ezequiel tuvo que enfrentarse con los mismos problemas que se presenta al cristiano, el predicador, hoy, cuando trata a enseñar a otras personas. Y vamos a ver en el curso de este estudio lo siguiente. Número 1, las preparaciones que el predicador tiene que hacer antes de poder predicar la palabra de Dios a otros. Número 2, cómo superar el miedo y el desánimo que vienen cuando el cristiano procura esta tarea. Número 3, lo que es un evangelismo exitoso a la vista de Dios. El aumento de muchos números, muchos bautismos. ¿Cuál es un evangelismo exitoso a la vista de Dios? Y número 4, las consecuencias de fallar en esa responsabilidad de predicar a otros. Muy poquito sobre el contexto histórico de este libro y el profeta. Usted sabrá que este periodo de historia trata el cautiverio de Judá que pasó en Babilonia. Ezequiel fue deportado a Babilonia en la segunda deportación de judíos cuando el rey Joaquín fue deportado. Y leemos de esto en 2 Reyes 24. La primera deportación fue en el año 605 a.C. Daniel y otros jóvenes fueron llevados. En la tercera, estaba por venir, la ciudad de Jerusalén fue destruida. Pero Ezequiel está en este plazo entre que ya ha empezado, ha habido 2 deportaciones, la destrucción de la ciudad queda por delante y algunos, a propósito, estaban cuestionando si en realidad la ciudad iba a ser destruida. Pero 5 años después de haber llegado a Babilonia, Ezequiel recibe su llamamiento de Dios para ser profeta, capítulo 1, versículo 2. Y el propósito del profeta fue aquel de explicar a los cautivos judíos por qué padecían el cautiverio y por qué Jerusalén sería destruida dentro de unos 6 años. Y, en fin, todo se debía al pecado de Judá. Y a la vez el profeta predica a los cautivos para prepararles para el futuro y para su vuelta a su patria. Pero nosotros estamos enfocándonos en los primeros 3 capítulos donde Dios le llama a ser este predicador. Y la primera cosa que vemos es que antes de predicar palabra alguna, Ezequiel se impresionó por el origen del mensaje.
El capítulo 1 registra una visión que fue dada a Ezequiel, una visión de la gloria de Dios. Veamos los primeros 5 versículos aquí. Ezequiel 1, empezando en el 5. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 años del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, uh, el río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Y miré, y he aquí, venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, etcétera, y así va el capítulo. Salten conmigo a los versículos 26 al 28. Sigue a través del capítulo esta descripción maravillosa. En el 26 llegamos a la conclusión, y sobre la expansión que había sobre sus cabezas, se había la figura de un trono que parecía de piedra de zafiro, y sobre la figura del trono había una semejanza que parecía de hombre sentado sobre él, y vi apariencia como de bronce refulgente, como apariencia de fuego dentro de ella en derredor, desde el aspecto de sus lomos para arriba y desde sus lomos para abajo. Vi que parecía como fuego y que tenía resplandor alrededor. 28, como parece el arco iris que está en las nubes el día que llueve, así era el parecer del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. La gloria de Jehová en realidad no puede ser percibida completamente por el ser humano en su estado físico. Esta visión era de la semejanza de esta gloria. Y la visión misma era bastante impactante porque dice la última frase, y cuando yo la vi, me postré sobre mi rostro y oí la voz de uno que hablaba. Ezequiel quedó muy impactado por el origen del mensaje que iba a tener que predicar, impactado por el autor del mensaje que iba a estar predicando. Y como predicadores hoy, nosotros también tenemos que ser impresionados por la gloria de Dios para estar preparados para predicar el Evangelio. El mensaje que predicamos viene del Rey de Reyes y el Señor de Señores, Apocalipsis 17:14. Y eso no es una cosa que yo puedo simplemente decir en un sermón y usted va a salir impactado de la gloria de Jehová. Es algo que tenemos que ir primero a las Escrituras, leer visiones como estas. Alguien dirá, pero hermano Marcos, Dios no nos habla en visiones hoy. Yo nunca voy a quedar. Dios tomó tiempo de grabar en forma escrita la visión de Ezequiel, la visión para Isaías en el capítulo 6 de su obra, y la visión de Juan en Apocalipsis. Ha registrado varias visiones que tuvieron estos varones. Nosotros necesitamos volver y leerlas, leer las palabras y, escúcheme bien, meditar en este poder, grandeza y majestad de Dios. Y no sé cómo puedo convencer a mis hermanos a hacer esto más. Vivimos en un mundo que siempre estamos corriendo porque estamos apurados, y esta cuestión aquí siempre nos está llamando la atención. Cuando tomamos tiempo para realmente meditar en cosa alguna, mucho menos la majestad, el poder de Dios.
Pero si el cristiano, el predicador en particular, no tiene este temor de Dios, primero, va a intentar disculparse por haber interrumpido alguna actividad importante que estaría haciendo su amigo, su vecino, alguien a quien quiere anunciar o predicar el Evangelio. Ay, discúlpame, amigo, es que yo no sabía que estaba. Estoy hablando por el Rey de Reyes, el mensaje más importante. Y tal cristiano tímido así no se convence de que el escuchar el Evangelio es más importante que cualquier actividad humana. Ahora, siempre el equilibrio. A los vecinos y amigos debemos mostrarles la cortesía, pero debemos también hablarles con un cierto sentido de urgencia. Y si no sabemos hacer esto, pidamos sabiduría a Dios para aprender el equilibrio. Encuentro hermanos que llegan y como golpe me están ignorando por completo lo que está haciendo la persona. Puede estar muriéndose y están haciéndole CPR en inglés, no sé si RPC en español, no sé, pero ellos van a tratar de. Y por otra parte, hay quienes nunca llegan a hablar del Evangelio por tener miedo de interrumpir en algo. Encontremos el equilibrio, pero todo empieza por quedar impresionado del autor del mensaje que manejamos. Tenemos el ejemplo de los apóstoles en este punto también a propósito, y disculpen que no haya avanzado aquí, pero aquí está el punto que estamos diciendo. El ejemplo de los apóstoles, segunda a los Corintios, capítulo 4, del 7 al 13. Pablo y los apóstoles se enfrentaron con muchos conflictos y persecuciones, ¿verdad?, en su predicación. Pero quiero que veamos el versículo 13, donde vemos que Pablo tenía el mismo espíritu de fe que tenía David en una cita que él hace de Salmo 116, versículo 10. Pero estoy en 2 Corintios 4 y el versículo 13. Pablo ha descrito, ha hablado de todos los problemas que él y los apóstoles tienen en la predicación. Y llega al 13 y dice, pero, a pesar de todas las persecuciones, pero, teniendo el mismo espíritu de fe conforme a lo que está escrito, y aquí está la cita, y como digo, viene de Salmo 116, donde David es el autor. ¿Cuál era el espíritu de fe allá? Es breve y fácil de pasar por alto el punto. Aquí está la cita. Creí, por lo cual hablé. Y dice Pablo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Ahora, David en el Salmo y Pablo en 2 Corintios 4, cuando ellos dicen creí, ellos no están usando ligeramente la palabra creer. Ellos están hablando de una convicción profunda que les sacuda en su interior y les obliga a hablar. Creí, por lo cual hablé. Y es un cierto espíritu de fe. Obviamente no es una débil fe, no es una fe fría, no es una fe tibia, es una fe que mueve a una persona a hablar cuando es tímido, cuando tiene miedo, cuando hay peligro de persecución, etcétera, etcétera. Ese tipo de fe. ¿Y de dónde viene? Bueno, usted dirá, la fe viene por oír la palabra de Cristo. Es cierto. Pero parte de esta palabra son estas visiones de la grandeza y majestad de Dios. Y de allí, meditando en su majestad y grandeza, es donde uno tiene la fe de creí, por lo cual hablé. Y nadie iba a pararme de hablar. Nadie iba a intimidarme, nadie iba a amenazarme. Yo iba a hablar porque yo creo que Dios ha dado esta palabra aquí en la Biblia. Él es nuestro creador y los hombres pueden matarme o burlarse de mí, no importa, yo daré cuenta a Dios, Él me aprobará y los demás que no escuchen quedarán condenados. Creí, por lo cual hablé. Eso es lo que estamos
viendo aquí. Bueno, volviendo a nuestro texto aquí en Ezequiel, capítulo 2 ahora, vamos a ver Ezequiel 2, los versículos 3 al 4, donde vemos que Dios conocía la actitud de la gente a quien Ezequiel iba a tener que tratar. Voy a empezar el versículo 1, 2:1. Me dijo, hijo de hombre, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. ¿Se acuerdan que se había caído, postrado por puro temor a Dios y la visión que tuvo de la grandeza de Dios? Versículo 2, y luego que me habló, entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. Y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Versículo 4, yo pues te envío hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, etcétera. Dios consolaba a Ezequiel al decirle que Dios ya entendía la mala actitud del auditorio al cual Ezequiel tendría que predicar. Yo ya sé, son rebeldes, corazones empedernidos, duros. Yo sé. Y nosotros, como predicadores, hoy tenemos que acordarnos de eso. A veces nos preocupamos de que nuestro amigo o vecino no quiera escucharnos o que no responda, pero Dios ya conoce su actitud. Es importante no pensar que aquel que no responda haya vencido al Evangelio, haya superado a la predicación, haya sido victorioso sobre mí. No es cierto que el Evangelio ha fallado en esa circunstancia o que le falte poder. Es que Dios conoce el corazón y Él obra como semilla en cierto tipo de tierra. Dios mismo, y esto nos ayudaría a guardar presente, Dios mismo se enfrentó con la mucha oposición. Cuando Dios se bajó en forma de su Cristo, carne y hueso con nosotros, Mateo 21, versículo 33 y en adelante, él delante de los fariseos, por ejemplo, él tuvo que enfrentarse a mucha oposición. Y él nos ha dicho en Mateo 10, 11 al 18 que tendremos la misma experiencia. Así que preparémonos de una vez con eso. Bueno, el resto del versículo 4, ¿qué dijo? Yo pues te envío hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho Jehová el Señor. Ahora estamos llegando al mensaje, ¿verdad? Que Ezequiel va a tener que predicar. Y cuando por fin habló, vemos que Ezequiel habló con autoridad y con denuedo, porque hablaba las mismas palabras de Dios. Versículo 5, ¿acaso ellos escuchan? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Pasando al capítulo 3, veamos el versículo 11. 3:11. Y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Escuchen o dejen de escuchar, pero tú vas a decir estas palabras, así ha dicho Jehová el Señor. Entonces, nosotros hoy obviamente tenemos que estar predicando la palabra de Dios, no nuestras bonitas historias y cosas que han pasado en mi vida y solamente las bromas para hacer reír a la gente, la palabra de Dios. Y se han dado cuenta que yo estoy dando este sermón sobre cómo predicar y actitudes usando ¿qué? Un texto bíblico aquí, Ezequiel capítulos 1 a 3. Y podemos hacer esto mucho más de lo que hacemos.
Lo que pasa es que muchos desconocemos muchas historias, por ejemplo, del Antiguo Testamento, que ya están enseñando lo que queremos enseñar con nuestras palabras, pero en fin, predicando todo el consejo de Dios, como dijo Pablo a los ancianos de Éfeso, ¿verdad? Pero en vez de hablar abiertamente el mensaje de la Biblia, algunos emplean otros métodos en su predicación. Algunos hablan del Evangelio a sus amigos como uno que vende muebles o coches, automóviles. Hablan de lo atractivo, lo bonito, el cielo, el perdón, la gracia, y esconden lo demás. Llevar tu cruz y morir a uno mismo. Y esto diariamente. No es digno de mí, dice Cristo a ciertas personas. Guardan, en el mejor de los casos, guardan hasta el último la palabra dura, como dice Juan 6:60. Esa es palabra dura, dijeron muchos de sus discípulos aquel día. Y claro, muchos volvieron atrás y ya no seguían a Jesús por palabras duras. No quieren hablar a muchos cristianos o predicadores, a su vecino, lo que la Biblia enseña acerca del divorcio, las segundas nupcias, por ejemplo. No quieren enseñarles que no cualquier denominación agrada a Dios. Bueno, mis hermanos predicadores son buenos para eso, tal vez. O que tenemos que someternos a las autoridades. Algunos tal vez no enseñarán. Pero en fin, todo el consejo de Dios. Porque yo no tengo el derecho, como predicador, de seleccionar las cosas de la palabra, que enseñar y siempre decir, pero eso es la palabra de Dios. Bueno, las citas vinieron de la palabra, pero no has predicado la palabra de Dios hasta predicarla toda. Porque lo mismo que acusamos a los pastores sectarios de quitar versículos de su contexto, cuando nosotros predicamos, por ejemplo, solamente sobre el cielo, y aunque prediquemos cada versículo sobre ello, estamos quitándolo del contexto. Porque el contexto no es solamente algunos versículos antes y después, ni siquiera un capítulo. Y ni siquiera es todo el contexto al final de cada versículo, es la Biblia. Toda la Biblia. ¿Y qué enseña la Biblia sobre el cielo? ¿Qué dice la Biblia respecto al cielo en todo el contexto de la Biblia, incluyendo lo del infierno, por ejemplo? Según el plan de Dios, cuando su siervo habla como debe hablar, lo notó allá en el versículo 5, la gente conocerá que hubo profeta entre ellos. Pero la forma que muchos de mis hermanos predican, la gente escucha y no ven mucha diferencia entre este y un bautista, un metodista, un presbiteriano, lo que sea. Porque está hablando las mismas cosas bonitas. Entre la gente del mundo de hoy andan muchos cristianos o muchos llamados cristianos y la gente no lo sabe. Muchos hermanos están diciendo que nunca he hallado la oportunidad para predicarles. Es otra razón porque no saben del profeta. Así ha dicho el Señor, es la única clase de predicación que vale. Y ustedes conocen los pasajes en primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, que hable conforme a la palabra de Dios, y primero de Corintios 2, del 1 al 5, siempre la palabra. Luego en Ezequiel capítulo 2, versículo 6, Dios había dicho esto. Leemos en 2:6, y tú, hijo de hombre, no les temas, ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te halles entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Ezequiel, como nosotros, también sentía la angustia del miedo, pero Dios animó con esas palabras. Y como ya vimos, él había visto qué tan grande es Dios. Ya había visto su majestad. Todo esto le iba a mover a
a no tener miedo. A muchos predicadores nos rendimos fácilmente ante este obstáculo, que es el miedo. La intimidación del mundo vence a muchos cristianos en general. Dios nos dice simplemente, no hagas caso de ellos y predica el evangelio. Y a veces decimos que tenemos fe, pero ¿dónde está esa fe cuando se presenta una oportunidad y nos rendimos al miedo? No debemos dejar que un rechazo de parte de un incrédulo nos desanime. Dios conoce el corazón de aquel que se burla del evangelio. Ahora, volvamos a 2:7 de Ezequiel para ver el siguiente punto. Sigue diciendo Dios, 2:7, les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Y con esta declaración de Dios tenemos un cuadro de lo que es el evangelismo exitoso. La única responsabilidad que tenía Ezequiel era aquella de predicar la palabra de Dios. Dios no exigió de Ezequiel que lograra el arrepentimiento del pueblo, que todos volvieran ahí a él para terminar el cautiverio, solamente predicar. Escuchen o dejen de escuchar. Y Dios no pide al predicador de hoy que produzca fruto en el otro, solo que le predique. Primero los Corintios capítulo 3, versículos 5 en adelante, ya conocen el pasaje. Yo planté, dice Pablo, Apolos viene después, riega, pero ¿qué? Dios es quien da el crecimiento. Y lo que pasa es que muchas veces usamos una norma o regla inadecuada en este asunto de medir el éxito de la predicación. Pensamos en la conversión de la persona, o en los muchos bautismos, o en los muchos números. Y aunque queremos ver esas cosas, en sí no determinan el éxito. Y de hecho, esta manera de pensar se sigue por hacer excusas. Bueno, nadie va a escuchar. Y a fin de cuentas, tal cristiano no enseña a su vecino. ¿Por qué? Simplemente porque muchos no están respondiendo, no se bautizan. Y de hecho, para llenar nuestros reportes, para enviar a alguna iglesia en Estados Unidos que nos envía nuestro sufrimiento, muchos están queriendo, obviamente, mencionar bautismos y números y todo esto. Y si no está pasando, vamos a tener que cambiar el mensaje y bautizar a la gente de alguna forma. Y esto lleva a cosas chuecas. Cada vez que el cristiano, que el predicador enseña a otra persona, escúcheme bien, ha tenido éxito en el evangelismo, porque ha cumplido con su responsabilidad. Que el otro escuche o no escuche, que se bautice o no, el que le predicó tuvo éxito. Y luego dice el siguiente versículo, el 8. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Donde vemos que dejar de predicar es rebeldía. Ezequiel hubiera sido culpable de la misma mala actitud de su auditorio si no hubiera recibido el mensaje de Dios para predicarlo en el pueblo. Y el cristiano puede caer bajo la misma condenación del incrédulo que rechaza el evangelio si el cristiano no predica. ¿Cuál es peor? ¿Rehusar escuchar el evangelio o rehusar predicarlo habiendo, y cito, gustado de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero? Hebreos 6:5. ¿Cuál es peor en realidad? Ambas cosas son una forma de rebeldía. Y llegaremos a este punto en el final del mensaje también. Del versículo 8, 2:8 hasta 3:3, vemos otro punto muy importante para el predicador. Antes de predicar su primer sermón, leamos aquí
2:8 a 3:3. Mas tu, hijo de hombre, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca, come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro. Lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él, endechas, y lamentaciones, y ayes. Me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca, y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue mi boca dulce como miel. El mensaje tiene que llegar como parte del predicador antes de que él salga a anunciarlo. Usando la figura de comer un rollo de libro, Dios enseña a Ezequiel la necesidad de tomar su palabra dentro de sí mismo antes de predicarla, asimilarla a sí mismo, llega a ser parte de él. Ahora este rollo con la palabra de Dios es el pensar de este hombre, es el actuar de este hombre, se ve en todo. Y solamente en este momento estará listo a predicarlo a otros. Como el pan que viene a ser parte del cuerpo físico de quien lo come, así la palabra de Dios tiene que entrar en el cristiano hasta que sea parte de su persona y el predicador aún más. El predicador no puede enseñar lo que no conoce, es parte del asunto, pero es mucho más grande que esto. Y es que el predicador, antes que estará listo para predicar otro, primero tiene que estar viviendo lo que va a predicar. ¿Se acuerda de 1 Timoteo 4:15 y 16? 1 Timoteo 4:15, obviamente, una carta del apóstol a un evangelista, Timoteo, y cómo debe de hacer obra de evangelista. Y dice, ocúpate en estas cosas. Ocúpate tú primero. Permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Los hermanos, los invitados, no solamente están escuchando tu sermón, mi amado hermano, están viendo tu sermón. ¿Están viendo tu aprovechamiento o no lo están viendo? Y tu conducta, tu carácter, tu personalidad, según sea como la de Cristo, ¿no? Va a echar a perder el más lindo y bonito de sermones y elocuentes. Y si predico sobre el matrimonio y la familia, y mi matrimonio es un desastre, y mis hijos un desastre, por mucho que sea solamente versículos bíblicos citados, no va a entrar en la gente que ve y conoce mi vida. Luego dice Pablo en el 16, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Y muchos de mis hermanos ignoran el orden que Pablo da aquí. Muchos predicadores tendrán mucho cuidado de tu doctrina y leen los debates y van acá a interrogante y respuesta para tener la doctrina correcta. Pero pasaron por alto el ten cuidado de ti mismo. Y hermanos, esto no se puede hacer en un acto heroico tremendo como tirarse de, no sé, una torre, un precipicio, y ahora yo me he tenido cuidado de mí mismo. Esto se hace cada hora de cada día
cuando nadie está viendo, en cositas que tú estás diciendo, pero eso no son importantes, voy a pasarlo por alto. ¿No dijo Cristo en una ocasión que Él que es fiel en lo poco también es en lo mucho? Y allí es donde fallamos muchos. No queremos prestar atención a lo poco, lo pequeño, porque lo pequeño no importa, es solamente lo grande que importa, hermano Marcos. Así que yo voy a estar en el púlpito predicando ante mucha gente allí y el PowerPoint tiene que estar muy bien allí o mi mensaje tiene que estar bien. Bueno, sí, pero yo no sé cuántas horas hay en una semana, alguien puede decirme después haciendo el cálculo. Todas esas horas de la semana llegando al domingo, lo que tú estabas haciendo y pensando es lo que te está haciendo o no. Eso es el ten cuidado de ti mismo. Y eso es lo que significa Ezequiel comiéndose este rollo. La palabra de Dios estaba entrando en él internamente y salía de una persona que ya fue formado, desarrollado por esta palabra. Capítulo 3, versículo 4, el siguiente versículo entonces, dice Dios a Ezequiel, ve y entra a la casa de Israel. Ve y entra a la casa de Israel. Dios manda a Ezequiel a ir a donde estaba la casa de Israel y allí predicarles. No bastaba escribirles una carta, por ejemplo, o invitarles a su casa para predicarles, esperando que los judíos vinieran a él, sino ve y entra a la casa de Israel. Y el predicador tiene que hacer lo mismo hoy. Es fácil predicar y enseñar con todo valor y de nuevo, golpeando el púlpito, dentro del local de la Iglesia de Cristo, donde somos miembros, ¿verdad? Entre gente que ya sabemos y que sabemos que van a recibir la predicación. Pero vemos de este texto que el predicar incluye el huir a donde están aquellos que necesitan el Evangelio, sea una tierra lejana o a la casa de nuestro vecino. Hay que predicar, hay que ir donde está la gente. Por eso aceptamos predicar las bodas, porque aunque honestamente a mí no me gustan predicar las bodas, pero ahora acepto bajo ciertas circunstancias, condiciones, porque sé que la gente va a tener que escucharme predicar y muchas veces familiares de los que se casan. De hecho, en general no predico bodas de inconversos, pero de hermanos sí. Pero sabiendo que va a haber muchos familiares que no son creyentes, ellos van a escuchar, tal vez por primera vez, tal vez por la única vez, algo del Evangelio de Cristo. Y por esto también predico funerales y hasta de los inconversos, porque sé que va a haber mucha gente inconversa ya que necesita escuchar sobre la vida, la muerte, el juicio final y dos destinos eternos. Pero el punto es que tenemos que ir a donde está la gente y no solamente predicar desde la oficina por Zoom o en la iglesia local. Y luego, capítulo 3, versículos 5 al 7, vemos que puede haber una reacción inesperada en nuestra predicación. Capítulo 3, empezando el versículo 5. Porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oyeran. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiero oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Dios dijo a Ezequiel que aunque su pueblo no escucharía, los gentiles sí escucharían, dada la oportunidad. Pensamos que sería el contrario, que los paganos allá, los gentiles, por adorar a Dios están ajenos, tan lejos de Dios, que ellos no escucharían un verdadero profeta.
Y Dios dice, no es mi pueblo que no escuchará, aquellos sí. La misma actitud permanecía en los días de Jesús, Mateo 21, versículo 31, 31 y 32, creo. Um, Cuando un señor dice a sus dos hijos que vayan a trabajar en su viña, um, ¿qué os parece? 28. Un hombre tenía dos hijos. Acercándose al primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, dijo, no quiero. A veces hay gente cuando predicamos el Evangelio por primera vez, por su mucho pecado del mundo, manifiestan ningún interés. No quiero. Pero después, arrepentido fue, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, Señor, voy. Y no fue. Muchos de los fariseos y muchos de nosotros somos, sí, Señor, voy. A todo asunto, toda conversación, toda cita bíblica, decimos la respuesta correcta. Decimos cosas bonitas, decimos cosas bíblicas, pero en la vida no actuamos. Solamente hablamos bonito. Sí, Señor, voy. Pero no fue y no trabajó en la viña. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, como usted sabe, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Pero nosotros no queremos predicar a las prostitutas, queremos predicar a los religiosos, los fariseos, los que ya conocen algo de Dios y por eso creemos que son más cerca a Dios. Y estos cuando predicamos dicen cosas bonitas. Sí, Señor, voy, yo haré eso. Y nos entusiasmamos. ¿Qué quiero decir? Nos entusiasmamos mucho, entra mucho entusiasmo, nos gozamos, y yo voy a volver a esta persona y predicarle más y más. Y al final pasamos meses con esta persona y no hace nada, no obedece. A lo mejor si hubiéramos hablado con el homosexual allí o la prostituta, que sea, ya hubiera obedecido el evangelio 5 veces. Pero en fin, la reacción puede ser lo opuesto de lo que pensamos. Um, y por lo menos, Dios no demanda de nosotros nada que sea fuera de nuestra habilidad o posibilidad. En fin, que no juzguemos de antemano si esta persona va a aceptar el evangelio o no. Ese drogadito, jamás. Ese fornicario, ese homosexual, nunca obedecería el evangelio. Pensamos. Pero muchos que, según nuestro pensar, menos obedecerían al evangelio, ya lo han hecho. Si un perseguidor de cristianos puede obedecer al evangelio, ¿quién no lo puede hacer? 1 Timoteo 1, 12 y en adelante. Muy bien, capítulo 3, versículos 8 al 11. Leamos esto. Ezequiel, capítulo 3, y voy a empezar en el 8. Ustedes ya están, no en la demora. He aquí, yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes, como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré, y oye con tus oídos, y ve y entra a los cautivos, a los hijos de tu pueblo, y háblales, y diles, así ha dicho Jehová el Señor, escuchen o dejen de escuchar. Y esta expresión de rostro fuerte, Dios había hecho eso. El pueblo de Israel era de duro rostro y de empedernido corazón, ¿verdad? Versículo 4. Ahora Dios toma la misma figura y la aplica a Ezequiel. Haría la frente de Ezequiel más fuerte que un pedernal en cuanto a la intimidación de ellos.
Es otra manera de decir a Ezequiel que tenga valor y que olvide su miedo. Y el predicador de hoy también. No seamos duros hacia Dios y su palabra, pero que sí seamos duros cuando venga la oposición o el miedo. Hay que predicarles, escuchen, no dejen de predicar. Y luego para terminar, 16 al 21, capítulo 3, 16 en adelante. Y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia, si su si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad, y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá, porque tú no le amonestaste en su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. 21. Pero si al justo amonestares para que no peque, y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Las consecuencias de fallar en este asunto de predicar el Evangelio son graves. Dios está diciendo que demandará la sangre del otro de la mano de Ezequiel si no le hubiera predicado de nosotros hoy también. Cantan el himno, tú nunca hablaste a mí de él. No sé si cantarán este himno o no, se canta en inglés. Creo que es el 229 en el Cantos Espirituales. A mí me cuesta cantar el himno porque llega uno. Tú nunca hablaste a mí de la idea de que qué pasará si llegamos al juicio final y al lado está un amigo que nunca le hablamos el Evangelio estando acá en la tierra. ¿Cómo responderemos? Bueno, nótese al concluir esto, la motivación positiva y la negativa. Dios ha empleado los dos tipos, ¿verdad? Empezando con la grandeza de Él mismo, diciéndonos que Él conoce de antemano su actitud, diciéndonos que no temamos, y además diciendo que el éxito no gira en números o bautismos, solamente en anunciar. Mucha amonestación, motivación positiva, juntamente con lo negativo, hablado de que demandará sangre a nosotros, de él que muere si no anunciamos. Y Dios está usando todo para alcanzarnos. Y que, que escuchemos lo que dijo a Ezequiel, que sigamos el ejemplo de este portavoz de Dios y así anunciar el Evangelio hoy. Muchísimas gracias por su atención y que Dios les bendiga en su obra de la predicación.